y innumerables dificultades que podemos pasar mientras estamos en el camino del Señor nos tienen que pasar, ¿no? Por eso vamos a extraer del capítulo 17 de este libro de Primera Samuel y de la vida de David, tomar ayer una partecita pequeña de los comienzos de David, y en esta tarde vamos a tomar otra partecita muy pequeña porque es tan amplia y tan grande la vida de David, ¿no es verdad? Pero vamos a sacar en esta tarde de esta parte, digamos, de los principios de la vida de David. Ni siquiera él había alcanzado a ser el rey, ¿no es verdad? Y había sido llamado, pero él no, todavía no había sido el rey, ¿no? Ayer hemos visto que Saúl, en su desobediencia a Dios, él es desechado por Dios para que sea el rey. Dios quería confirmarlo, ayer lo hemos visto, pero él no podía hacerlo por causa, no de que no quisiera Dios hacerlo, sino que Saúl no estaba en condiciones de que Dios lo haga de esa manera, ¿no? Entonces, él es desechado por el Señor para que reine, y dice, ayer hemos visto cómo Dios se ha buscado y cómo Dios ha hallado en David aquel varón conforme a su corazón. Ahora, ¿cómo estaba el profeta Samuel? En el capítulo 16, en el versículo 1, nosotros le encontramos allí a Samuel que él está muy triste. Y dice el versículo 1 del capítulo 16, dijo Jehová a Samuel, ¿hasta cuándo llorarás a Saúl, habiéndolo yo desechado para que no reine sobre Israel? Llena tu cuerno de aceite y ven. Te enviaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos me he provisto de rey, ¿no? El profeta Samuel estaba muy, muy triste, estaba prácticamente llorando. Y por eso Dios le dice, ¿hasta cuándo llorarás a Saúl? ¿No? Él amaba a Saúl entrañablemente. Y lo que le estaba pasando a Saúl no le causaba ninguna alegría, por el contrario, le causaba muchísima tristeza. Creo que nos pasa lo mismo, ¿no es verdad, hermanos? Nosotros nos ponemos tan tristes cuando vemos a algún hermano que se aparta del Señor o que por causa de su desobediencia le pasan cosas y uno se da cuenta que es por la desobediencia que le está pasando y uno se pone mal, se pone triste. Y eso le estaba pasando al profeta Samuel cuando él veía a Saúl, ¿no? Cómo Saúl era tan desobediente a Dios, y Dios tiene que decirle, Samuel, no llores más. ¿Por qué vas a seguir llorando si yo lo he desechado? Entonces Dios le envía a la casa de Isaí, que era el padre de David, ¿no? Y dice que de allí, de sus hijos, me he provisto de rey, ¿no? Isaí tenía 8 hijos, ¿no es verdad? Y el menor de ellos fue escogido para que sea el rey a quien Dios iba a escoger, iba a ungirle, ¿no? Ahora, eh, ya en el capítulo 16, si nosotros leemos todo este capítulo, usted puede leerlo en la casa, usted va a encontrar allí cómo Samuel llega a la casa y le ha de ungir. Y en este capítulo encontramos aquel precioso, tan hermoso texto que dice que Dios le dice a Samuel, no mire su parecer ni lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón, ¿no? Allí cuando Samuel está ungiendo y ve al hijo mayor Eliab y le encuentra buen mozo y pareciera que era el ungido de Dios, pero Samuel podía solamente ver lo que estaba delante de sus ojos y él no podía ver el corazón, ¿no? Creo que ninguno de nosotros somos capaces de mirar el corazón. Solamente nuestro Dios es aquel que conoce lo más profundo de nuestro corazón, conoce las intenciones de nuestro corazón, conoce todo lo que hay en nuestra mente, en nuestro corazón. Por eso el salmista en el Salmo 139 dice, dice, oh Jehová, tú me has conocido. David mismo dice, tú me has conocido. Tú conoces mi levantarme, conoces mi sentarme, conoces las palabras antes que salgan de mis labios. Tú ya lo conoces. Y él queda maravillado del conocimiento de Dios, ¿no? El único que conoce lo que en el corazón del hombre es el Señor, es Dios mismo. Y Dios miraba el corazón de Eliab y él no era el escogido. No era el varón conforme a su corazón, y así ellos llegan y llega hasta David,
lo hacen traer a David. David estaba en el campo, ayer lo vimos, cuidando las ovejas de su padre del campo, lo traen a David. Y cuando traen a David, ¿no es verdad? ¿Qué dice? El Señor le dice, y Samuel dice, este es. Qué palabras preciosas, hermanos. Este es. Qué alto contenido, qué profundo contenido tienen estas dos palabras. Este es. Este es el escogido de Dios. Este es aquel a quien Dios había encontrado un varón, y en ese tiempo era un muchacho todavía, conforme a mi corazón. ¿Quién hará todo lo que yo le mande? Este es, úngelo. Él ha de ser el rey a quien yo he de escoger, ¿no? Y cuando nosotros llegamos al capítulo 17, allí está el pueblo de Israel, el pueblo del Señor, con Saúl como rey. Acuérdense que Saúl ya había desobedecido a Dios. Acuérdense, hermanos, que Saúl ya había sido desechado por Dios como rey, pero todavía él seguía siendo el rey de Israel. Que el Espíritu de Dios se había apartado por causa de su desobediencia, ¿es verdad?, de Saúl. En ese tiempo el Espíritu de Dios venía y se iba. En nuestro tiempo, en el tiempo de la gracia, como leemos en Efesios capítulo 1, versículo 13, dice, después que nosotros hemos creído, después de haber oído el Evangelio de nuestra salvación y después de haber creído en el Evangelio, fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Y una vez que hemos sido sellados con ese Espíritu, el Espíritu del Señor, el Espíritu Santo, viene a nuestro corazón y no se va más. Pero también dice la palabra del Señor, no contristéis al Espíritu Santo de Dios, ¿no? Podemos contristar, el pecado contrista al Espíritu Santo. El Espíritu Santo quiere obrar en nuestro corazón. Gálatas capítulo 5. Él quiere obrar, quiere que nosotros llevemos los frutos del Espíritu Santo en nuestra vida. Gozo, paz, paciencia, amor, benignidad, templanza. Todas esas cosas quiere que el creyente manifieste en su vida cotidiana, que son los frutos del Espíritu Santo. Pero también nosotros podemos tenerlo al Espíritu Santo contristado en nuestra vida. Allí como si estuviera acorralado en un lugar. Él quiere obrar, pero no puede obrar por un pecado, porque somos desobedientes, porque no le permitimos que el Señor obre. Entonces, acuérdense que Saúl estaba allí sin el poder del Espíritu Santo. Estaba allí al frente de como rey, y estaban ellos en una constante lucha. Y en el capítulo 7 vemos a los filisteos, ese enemigo constante. Eran pueblos que tenían su origen allí en las islas del mar Mediterráneo, hombres que habían llegado ahí, ellos los maltrataban a los israelitas, saqueaban sus cosechas, saqueaban sus cosas. Prácticamente era un pueblo, era un ejército. Este pueblo oprimía constantemente al pueblo del Señor, los filisteos. Y allí está Saúl, sin poder hacer frente a este ejército de los filisteos. Entonces, en el capítulo 17 encontramos esto, ¿no es verdad? Nos muestra un escenario de guerra. Por un lado está el pueblo del Señor, por otro lado están los filisteos. Pero ¿en qué estado, en qué situación está el pueblo del Señor? Su rey está en desobediencia delante del Señor. Y si el rey estaba así, el pueblo también estaba mal. Por eso dice acá que se juntaron en el versículo 1 del capítulo 17, los filisteos juntaron sus ejércitos para la guerra y se congregaron en Soco, que es de Judá, y acamparon entre Soco y Aseca. Y el versículo 2 dice, también Saúl y los hombres de Israel se juntaron y acamparon en el valle de Ela y se pusieron en orden de batalla contra los filisteos, ¿no? Allí están los filisteos, ¿no? Ahora, cuando están allí un ejército de un lado, el otro ejército por otro lado, allí en el versículo 4 leemos que del campamento de los filisteos, un paladín, el cual se llamaba Goliat de Gat, y tenía altura 6 codos y un palmo. Era un gigante, más de 3 metros de altura, un gigante. Y allí el capítulo nos va describiendo la armadura que poseía. Y nos va diciendo cuánto pesaba cada armadura. Era un gigante, un hombre de guerra, preparado para la guerra, como Saúl mismo lo dice, ¿no? Y él salía durante 40 días, salía y daba voces, dice el versículo 8, dice, se paró y dio voz a los escuadrones de Israel diciendo,
¿Para qué os habéis puesto en orden de batalla? ¿No soy yo el filisteo y vosotros, los siervos de Saúl? Escoged entre vosotros un hombre que venga contra mí. Y así salía el gigante por la mañana, por la tarde, por la mañana y por la tarde. Estaba desafiando al pueblo del Señor. Gigante, un gigante. Y mis amados hermanos, lo que yo en esta tarde quiero hablarles y quiero compartir con ustedes, algo que lo leí y me hizo bien leerlo, hermanos, es los gigantes de verdad que nosotros tenemos. ¿Cuántos gigantes nosotros tenemos que enfrentar? Aquí sale un gigante a enfrentar a los filisteos. Y la primera cosa que vamos a decir es que los gigantes, hermanos, aparecen cuando uno menos lo espera. Cuando uno menos lo espera, aparecen los gigantes. El versículo 12 del capítulo 17 dice así: David era hijo de aquel hombre efrateo de Belén de Judá, cuyo nombre era Isaí, el cual tenía 8 hijos. Y en el tiempo de Saúl, este hombre era viejo y de gran edad entre los hombres. Los tres hijos mayores de Isaí habían ido para seguir a Saúl a la guerra. Y los nombres de sus tres hijos que habían ido a la guerra eran Eliab, el primogénito, el segundo Abinadab y el tercero Sama. David era el menor. Siguieron pues los tres mayores a Saúl, pero David había ido y vuelto, dejando a Saúl para apacentar las ovejas en Belén. El versículo 23. Mientras él hablaba con ellos, he aquí que aquel paladín que se ponía en medio de los dos campamentos, que se llamaba Goliat, el filisteo de Gat, salió de entre las filas de los filisteos y habló las mismas palabras y los oyó David, ¿no? David era el hijo de aquel hombre efrateo de Belén, cuyo nombre era Isaí. Un hombre mayor, como dice aquí la palabra, este hombre era viejo y de gran edad. Sus tres hermanos mayores estaban en la guerra con Saúl. Él estaba cuidando las ovejas de su padre. Y su padre un buen día le dice a David, toma, dice, para tus hermanos, grano tostado, toma quesos y lleva pronto al campamento. Ve al campamento. Quiero saber cómo están mis hijos. Quiero saber cómo está el pueblo. Y tienes que ir al campamento. Ahora, nos preguntamos, hermanos, David cuando salió, ¿pensaba David que se va a encontrar con un gigante? ¿Pensaba David que durante ya muchos días el gigante estaba saliendo a desafiar al pueblo del Señor? David no lo pensó. Él estaba en el campo. Él estaba cuidando las ovejas de su padre. Ayer hemos visto las lecciones que él aprendió estando cuidando las ovejas de su padre. Cómo él tenía a Dios en su corazón, cómo él vivía en sintonía con Dios, cómo él vivía en comunión con Dios y Dios se agradaba de David. Pero ahora David ha de ir sin que él lo buscara. Él va porque el Padre le manda y va a ver a sus hermanos al campamento del ejército de los israelitas. Y cuando él llega allí, ¿qué dice? Cuando llega al campamento, ¿qué hace? Mientras él hablaba con ellos, he aquí, aquel paladín que se ponía en medio del campamento, que se llamaba Goliat, el filisteo de Gat, salió de entre la fila de los filisteos y habló las mismas palabras. Y los oyó David. Hermanos, los gigantes aparecen cuando uno menos lo espera. Tarde o temprano, usted, hermano, tendrá que enfrentar sus gigantes. Yo estaba tomando acerca de este mismo tema en una conferencia y estando en la Cena del Señor en Salta, no sé si Pepe conoce el local en Salta tiene un altillo que los domingos, para la Cena del Señor, todos los hermanos que no están en comunión suben al altillo. Y los hermanos en comunión se ponen en la parte de baja del salón, ¿no?
Yo el sábado había tomado este mismo pasaje y compartido con los hermanos allí en Salta. Y estando en la cena del Señor aparecen dos señoritas que eran muy, muy apreciadas por nosotros, por mí y por mi esposa. Los conocíamos desde Bolivia. Habíamos ido a visitar a su casa con ellas todo. Y cuando ellas llegan a la cena del Señor, yo veo que ellas se suben a la parte del altillo, siendo hermanas en comunión. Entonces, cuando termina el Señor, la cena del Señor y estamos saludándonos, yo le pregunto a ella, ¿y qué pasó? Le digo, ¿te subiste al altillo? Le digo. Y ella me contestó, esta hermana joven me contestó, hermanos, hay gigantes que no estoy pudiendo vencer. ¿Qué había pasado? Ella se había enamorado de un muchacho inconverso. Estaba conversando con un muchacho inconverso. Y no estaba pudiendo vencer ese gigante. Hay gigantes, hermanos. Tarde o temprano, usted tendrá que enfrentar gigantes, muchos gigantes. Un gigante puede ser un trabajo. Un gigante puede ser mi carácter. Un gigante puede ser una enfermedad imprevista. Un gigante puede ser un accidente. Un gigante puede ser que cualquier problema me aparece. Un gigante, hermanos, puede ser una situación difícil con mi esposo, con mi esposa, con mis hijos. Hay, tarde o temprano, tenemos que enfrentar gigantes. Mañana tal vez nos vamos a levantar y no sabemos, hermanos, cuál ha de ser el gigante al cual tenemos que enfrentarnos. Tenemos que enfrentarnos con gigantes. Cuando nosotros nos contaminamos, de verdad, y yo lo veía también los primeros días, nosotros estábamos peor que el papá y la mamá. Ellos estaban bien. Nunca pensamos que siempre le veíamos al papá más saludable y a la mamá más decaída en salud, pero el que partió primero era el papá. Nunca pensamos. Y son gigantes que tenemos que enfrentar. No, nunca lo olvidemos, hermanos. Tenemos que enfrentar gigantes. Pero también uno puede enfrentar los gigantes con fe o con temor. ¿Qué quiero decir con esto? En ese momento, cuando aparecen los gigantes, fíjense, tenemos el caso de Saúl. Aparece el gigante y Saúl, ¿cómo está? Saúl está en desobediencia. Saúl ha desobedecido a Dios. Saúl está sin el Espíritu del Señor. Saúl ha sido desechado por Dios. En esa condición le enfrenta al gigante. Llega David al campo de batalla. ¿Cómo llega David al campo de batalla? ¿Cómo llega David a escuchar al gigante? Con una fe intacta en el Señor. Él goza de la comunión del Señor. Ha sentido el poder del Señor en su vida. Quiere decir, hermanos, que uno puede enfrentar a los gigantes, los enfrentamos, pero con fe o estamos con temor. Estamos gozando de la comunión con el Señor a través de su palabra. Su palabra es el alimento diario de nuestra vida. Oramos continuamente al Señor, nos encomendamos en sus manos o no nos encomendamos en sus manos. Entonces tenemos que enfrentar gigantes, pero el asunto es cómo lo vamos a hacer. Qué penoso fue para Saúl, hermanos, poder encontrarse en esa situación. Él era el que tenía que dar ejemplo al pueblo, a su ejército. Él tenía que infundir aliento, él tenía que infundir gozo, él tenía que infundir confianza en Dios cuando salió el gigante. Sin embargo, él estaba allí, muerto de miedo, hermanos, lleno de temor, lleno de temor. Entonces, hermanos, cuando los gigantes entran en nuestras vidas, podemos tener miedo,
o podemos enfrentarlos con fe en nuestro Dios. Cualquier situación, cualquier gigante que tengamos que enfrentar, tenemos cómo nos está encontrando, cómo estamos nosotros delante del Señor, cómo está nuestra fe, cómo está nuestra comunión con el Señor cuando vamos a enfrentar estos gigantes que han de venir, ¿no? David llegó al campo de batalla y ni bien oyó David, ¿no es verdad esas palabras? ¿Qué dijo David? ¿Quién es este incircunciso? Él veía al gigante, era verdad, era un gigante. Pero él cuando veía a Dios, lo veía a Dios inmensamente grande, mucho más grande que el gigante. El gigante para David era como una hormiga para nosotros, hermanos. No era nada el gigante para David, porque él tenía un Dios sumamente más grande. No es que Saúl no tenía el mismo Dios, sí Saúl tenía, pero David gozaba de esa comunión. Él sabía que su Dios era grande, era poderoso, que el gigante era un gigante, era incircunciso, era un impío, nada podía hacer contra el Señor. Por eso él dijo, ¿quién es este gigante? ¿Quién es este incircunciso que se anima a desafiar a los ejércitos del Dios viviente? ¿Cómo puede ser eso? ¿Cómo puede este hombre desafiar al Dios vivo y verdadero? Ese era el corazón de David. Ahora, hermanos, nosotros, ¿cómo vamos a reaccionar cuando aparece un gigante? ¿No? ¿Podemos dar gloria a Dios o podemos dar vergüenza a nuestro Dios? Podemos hacer, mis hermanos, que a través de un gigante que se aparece en nuestra vida, otros sean bendecidos por mi actitud, o podemos hacer que otros sean desanimados por mi actitud. Entonces, esto tiene que ver con de qué manera nos encuentra cada vez que aparece un gigante. En tercer lugar, hermanos, siempre habrá alguien que esté dispuesto a desanimarnos. Miren, el versículo 28 de este capítulo 17 dice, oyéndolo hablar Eliab, su hermano mayor, con aquellos hombres, se encendió en ira contra David y dijo, ¿para qué has descendido acá? ¿A quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Yo conozco tu soberbia y la malicia de tu corazón, que para ver la batalla has venido. Y David respondió, ¿qué he hecho yo ahora? ¿No es esto mero hablar? Y apartándose de él hacia otros, preguntó de igual manera, y le dio el pueblo la misma respuesta de antes. Fueron oídas las palabras de David, que David había dicho, y las refirieron delante de Saúl, y él hizo venir. Y dijo David a Saúl, no desmaye el corazón de ninguno a causa de él, tu siervo irá y peleará contra este filisteo. Dijo Saúl a David, no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho y un hombre de guerra desde su juventud. Miren, hermanos, sus propios hermanos lo trataron mal, lo desanimaron. Le dijeron, yo conozco la soberbia de tu corazón. Tú has venido para ver la batalla. Tú has abandonado a nuestro Padre. Cuán alejados de la verdad estaban ellos, hermanos. Qué juicio tan superficial, tan ligero ellos dieron al ver a David, su hermano, cuando él estaba diciendo, ¿quién es este incircunciso? Yo voy a ir a pelear contra este gigante. Qué juicio tan superficial dieron. Entonces, sus propios hermanos, en lugar de alentarlo, en lugar de animarlo, para que él vaya a pelear contra el gigante, sus propios hermanos lo quisieron desalentar. El mismísimo rey Saúl le dijo, no podrás tú ir contra este filisteo para pelear contra él porque tú eres muchacho y él un hombre de guerra desde su juventud, ¿no? Miren, hermanos, aquí es David, un muchacho, quien está alentándole al rey de Israel, ¿no? ¿Quién le dijo, no desmaye el corazón de ninguna causa de él? Era David, un joven que tiene esa comunión con el Señor, que vive con la dependencia del Señor, puede ser de una gran bendición para una familia, para una iglesia,
para un colegio, para un barrio, para el lugar donde vive. Puede ser de una gran bendición un joven en las manos de Dios. Y aquí un joven está animando a un rey, a un hombre de guerra. Saúl tendría que haber dado el ejemplo, Saúl tendría que haber animado, pero aquí es un joven. Pero hermanos, siempre habrá alguien quien esté dispuesto a desanimarnos. Cuando queremos hacer algo, cuando quieres emprender un servicio, cuando quieres dedicarte tal vez más al Señor, siempre habrá alguien que de darte una voz de desaliento, una voz de desánimo. Pues su propio hermano mayor le dijo, ¿a qué has descendido acá? Yo conozco tu soberbia, la malicia de tu corazón. No conocía nada, hermanos, pero sí tenía una lengua muy grande y decía lo que se le venía a la boca. Él estaba diciendo, no importa si era verdad o mentira, él estaba diciendo. El mismo rey también le dice, no podrás tú, eres un muchacho, y él es un hombre de guerra. Sus hermanos y el rey Saúl, ¿de quién se olvidaron? ¿De quién prescindieron? De Dios mismo. Ellos no tenían fe en Dios. Hermanos, cuando uno enfrenta a gigantes, oye palabras de desánimo. Puede que provengan de nuestra familia a veces. Puede que provengan de nuestros mismos hermanos, de nuestros amigos. Por eso, hermanos, debemos preparar nuestro corazón para esas voces y no tenemos que desanimarnos. Por el contrario, debemos animarnos a estar más fieles al Señor. En cuarto lugar, hermanos, uno debe prepararse antes de hacer frente a los gigantes. Tiene que ver mucho con el segundo punto, ¿no es verdad? ¿Cómo nos encuentra? ¿En qué momento nos encuentra cuando vienen los gigantes? Pero hermanos, nosotros todos los días tenemos que prepararnos delante del Señor. Dice el versículo 34 al 37, David respondió a Saúl, tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león, un oso lo tomaba y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca. Y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Fuese el león, fuese ojo, tu siervo lo mataba. Y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al gesto del Dios viviente. ¿No? Fíjense, mis amados hermanos. Añadió David, Jehová que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David, ve, y Jehová esté contigo. David se había preparado para enfrentar al gigante. Él había enfrentado leones, había enfrentado osos, estos animales salvajes, cuando él cuidaba de las ovejas. Él estaba preparado, esa comunión con el Señor, él lo disfrutaba. Él se preparó en una relación personal con el Señor. Por eso esos salmos tan preciosos que salen de los labios de David. Por eso, mis hermanos, nosotros le podemos oír decir, Jehová que me ha librado de las garras del oso, del león, él también me librará de las manos de este filisteo incircunciso. Él se había preparado. Ahora, mis amados hermanos, ¿cómo nosotros nos estamos preparando cada día? Dice que en tiempos de paz debemos prepararnos para la lucha, para la batalla. Y mis amados hermanos, si nosotros hacemos un descuido de nuestra relación con el Señor, no cultivamos nuestra fe, no cultivamos nuestra comunión con su palabra, no cultivamos nuestra comunión en relación con nuestro Señor en la oración, hermanos, no nos estamos preparando. Y vamos a reaccionar, hermanos, como Saúl, vamos a reaccionar como los hermanos de José, vamos a reaccionar ante las dificultades, ante los gigantes que tenemos que enfrentar, no vamos a reaccionar preparados, confiando en nuestro Señor. Por el contrario, hermanos, vamos a reaccionar de una manera no adecuada. ¿Cómo estamos, hermanos, si tenemos que enfrentar gigantes? David salió y David derrotó al gigante. Y él aquel día venció al gigante.
con una onda y pocas piedras. Pero la onda era el instrumento de Dios, las piedras eran instrumentos de Dios. Su fe en Dios, el poder del Señor, obró en David, a pesar de su juventud, para enfrentar a los gigantes. Ese gigante que estaba haciendo estragos en la vida de todo el ejército de Israel. A ese gigante David venció. Por eso en esta tarde, hermanos, nuestro pensamiento y que podamos seguir meditando a lo largo de este día es: gigantes van a venir de muchas maneras. ¿Cómo está mi fe con el Señor? Seguramente van a venir voces que nos van a desanimar, desalentar. Pero también cómo te estás preparando para enfrentar a los gigantes. Mañana cuando te levantes tal vez van a venir gigantes. Del lugar que menos lo esperas, aparece el gigante. Cuando David llegó al campamento, apareció del campamento de los filisteos, el gigante, que él ni se imaginó que iba a oírlo, ni que enfrentarlo, pero lo enfrentó. Que Dios, hermano, nos ayude en nuestra vida espiritual, en el día a día, y que el Señor bendiga su palabra en nuestros corazones. Amén.